El apóstol Pablo habla en sus cartas constantemente y apasionadamente del amor fraternal. Habla de la unidad dentro de la iglesia. Habla del compañerismo entre creyentes y de la armonía en las relaciones. Y lo hace porque todas estas cosas deben ser un resultado natural del Evangelio. El Salvador que tenemos, mis hermanos, y la salvación que nos dio, nos deben hacer, por así decirlo, una presión y empujarnos hacia una actitud humilde. Nos deben presionar y empujarnos hacia el perdón, la compasión, la misericordia. El Salvador y la gran salvación que tenemos nos deben mover a estar comprometidos con la unidad de la iglesia, con las relaciones armoniosas y con el amor fraternal. En este pasaje tenemos una de las varias ocasiones en las que el apóstol Pablo le pide a los filipenses que sean de un mismo sentir. Usted recordará que cuando comenzamos a estudiar Filipenses en marzo del 2019, habíamos dicho que la carta tiene varios temas y entre ellos, Pablo como pastor quiere animarlos a gozarse en el Señor y animarles a estar unidos en armonía. Escuche lo que hemos estado mirando en estos meses, desde el mismo libro de Filipenses. Por ejemplo, en Filipenses 1:27 les exhorta a combatir unánimes por la fe del Evangelio. La misma palabra, el mismo sentir, unánimes. En Filipenses 2:2 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es Filipenses 2:3. Filipenses 2:14: hace todo sin murmuraciones ni contiendas. Esta no es la primera vez que Pablo nos está hablando de la unidad entre creyentes. Y ahora aquí tenemos lo mismo. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. La Biblia de las Américas, este mismo versículo 2, dice: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Y ESV lo dice de esta manera: I entreat, me imagino que se pronuncia Evodia, and I entreat Síntique to agree in the Lord. Lo voy a traducir. Les imploro a Evodia y Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Vamos a mirar un poco, dos partes tiene el sermón de hoy. ¿Qué significa decir tengan el mismo sentir en el Señor? Y después vamos a hacer 5 observaciones de este pasaje. ¿Qué significa decir tengan el mismo sentir o sean de un mismo sentir en el Señor? Y después 5 observaciones de este pasaje. La verdad es que nosotros no sabemos qué clase de problema tenían entre ambas. No sabemos si una le había prestado dinero a la otra o le había pedido prestado
y no le devolvió, no sabemos. Si un día Evodia entró y saludó a varias hermanas y no saludó a Síntique, no sabemos. No sabemos si una le tenía envidia a la otra porque era una persona que era usada en el Señor dentro de la iglesia. Pablo ruega a estas hermanas que hagan un esfuerzo por permanecer unidas, que hagan las paces, que se perdonen, que se reconcilien y que no estén divididas, que busquen y trabajen por la paz, la unidad entre ellas, que se soporten y se amen. Muy bien, ¿qué significa esto de sean de un mismo sentir en el Señor? Esta frase, en el Señor, como dije la semana pasada, es grande y resume la teología de Pablo. Gigantesca es la palabra esta. Habíamos dicho que cuando Pablo escribe en el versículo 1, estad firmes en el Señor, debemos tener presente tres cosas. Que significa, estamos unidos al Señor. Segundo, que es confiando en la persona y la obra de Cristo. Y tres, que es en dependencia del Señor que permanecemos firmes en el Señor. Ahora bien, ¿cómo aplica esto de tener el mismo sentir en el Señor para Evodia y Síntique? ¿Cómo se mira eso para ellas dos? Podemos decir esto. En el Señor quiere decir, reflejen Evodia y Síntique lo que son en Cristo y lo que Cristo ha hecho por ustedes. Es como decir, Evodia y Síntique deben esforzarse por arreglar sus diferencias entre ustedes, porque eso refleja el carácter del Señor. Deben dejar las rencillas, deben dejar los odios, las peleas, y deben hacer un esfuerzo por perdonarse, hacer un esfuerzo por reconciliarse, por estar unidas, porque eso glorifica al Señor que las salvó. En el Señor quiere decir que la actitud debe ser compasiva. Deben estar dispuestas a dejar atrás las ofensas y tener la disposición a perdonar, a ceder, a ser pacientes, como el Señor lo ha hecho con ustedes, Evodia y Síntique. Por eso, esto de en el Señor deja a Evodia y a Síntique sin excusas. Esto de en el Señor deja a Evodia y a Síntique sin excusas. Esto es lo que obliga a ellas a resolver sus diferencias. Esto pone una demanda en ellas de hacer todo lo posible por reconciliarse, esforzarse por estar unidas. Evodia y Síntique deben ser del mismo sentir en el Señor. Ahora, si después de ese día, que se leyó esta carta, recuerde, Pablo escribía las cartas desde prisión. Y había un courier, un mensajero que agarraba la carta, la llevaba a la iglesia se reunía y la leían. Y después esa misma carta las copiaban y las repartían.
y se leían esas cartas. Pero si después de ese día Evodia y Síntique se aferran, que eso es lo que pasa, ¿no? Te aferras. Si ellas se aferran a la ofensa, al malentendido, y cada una de ellas es rígida en su postura, si son orgullosas, entonces ellas no estarán en armonía con el Señor que se acercó a ellas. Ellas no tendrían el mismo sentir del Señor que las perdonó. Ellas no reflejarán el espíritu del Señor que se humilló para redimirlas. Sean de un mismo sentir en el Señor. En el Señor. Si a Evodia y a Síntique eso las deja sin excusas, nos debe dejar a nosotros también sin excusas. Usted debe leer la Biblia y la dinámica con la Biblia debe ser algo así como cuando tu niño ha hecho algo malo y quiere justificarte y te quiere decir y tú le no. Y él, no, pero no. ¿Usted ha hecho eso? Espero que haya hecho eso, por lo menos. Hay momentos donde usted se calla la boca. No hay excusa. No hay excusa. Cuando leemos la Biblia me está supuesto a decir, no, pero Señor, pero tú, shut up. Muy bien. Quiero hacer 5 observaciones y quiero que usted las mire conmigo acerca de este texto. Vamos a mirar el versículo 2 y el versículo 3 y algunas cuantas cosas vamos a decir y al final unas palabras de aplicación. La primera observación es que parece que estas dos hermanas, Evodia y Síntique, eran creyentes firmes, que aman al Señor, servidoras y comprometidas con la iglesia. Esa es mi primera observación. ¿De dónde saco eso? El versículo 3. Note lo que dice el versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes ¿a quién? A estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. En inglés no tienen la dicha de estos y estas. En inglés es this. Precioso es el español, ¿verdad? En el verso 3 Pablo las menciona como mujeres que han batallado junto con él en el Evangelio, han servido con él en la iglesia. Y en un sentido esto nos recuerda, lamentablemente, que incluso las personas comprometidas con el Señor, tristemente también pueden estar enemistadas. Esto nos recuerda que enemistarse también se puede dar entre personas que son fieles y comprometidas con Dios. Y si necesita usted un ejemplo, está el ejemplo de Pablo y Bernabé. ¿Se acuerda? Primer viaje misionero, Pablo va con Bernabé y con Juan Marcos. Cuando arrancan, Juan Marcos no quiere ir y los deja, los abandona. Y continúa Pablo y Bernabé. Segundo viaje misionero, Pablo va con Bernabé nuevamente, pero Bernabé en esta ocasión también quiere llevar a Juan Marcos. Pablo le dice, no lo lleves. Seguramente porque los había abandonado y no quería otra vez que los abandonara. Bernabé dijo, lo quiero llevar, no. Y se distanciaron Pablo y Bernabé. Por eso
Segundo viaje misionero, empieza Pablo con Silas. Me encanta la Biblia porque la Biblia no trata de esconder esas cosas. No era Lucas escribiendo hechos, uy, no, esto no lo voy a contar porque esto va a dejar mal a Pablo y a los cristianos. No. La Biblia es muy objetiva. La Biblia no es idealista. Presenta los problemas. Porque la gracia de Dios en Cristo sobreabunda a la realidad del pecado, que trae los problemas, las divisiones, los pleitos. La segunda observación es que en el texto original de este pasaje, esta palabra ruego, en inglés dice entreat, se repite. Es decir, aparece antes de cada nombre. La lectura original se lee así: ruego a Evodia y ruego a Síntique. El ruego es para cada una de ellas individualmente. En realidad, si usted tiene la versión ESV, lo traduce así. La versión New King James lo traduce así. La misma NIV lo traduce. Escuche cómo lo dice: ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. O otra manera de traducirlo es, desde el texto original es: te ruego Evodia y te ruego Síntique. Eso sería en un sentido un mal español. Pero ¿qué importa el español? Te imploro Evodia y te imploro Síntique. Y esto es importante porque sugiere, mis hermanos, que ambas debían hacer un esfuerzo aunque la otra no lo hiciera. Aquí le dice a Evodia: Evodia, acércate a ella aunque ella no se haya acercado a ti. O acércate a ella aunque ella te haya ofendido primero. O a Síntique: Síntique, acércate a ella aunque ella no lo haya hecho contigo o aunque ella te haya ofendido. Esa es la segunda observación. La tercera observación es una pregunta. La pregunta en esta observación es: ¿por qué Pablo hace esto en público? ¿Usted no se ha preguntado eso? Oye, le faltó discreción a Pablo aquí. El hecho de que Pablo mencione públicamente a estas hermanas y les diga que sean de un mismo sentir sugiere algunas cosas, por lo menos dos. Por lo menos dos. Puede haber más, pero aquí hay dos. A ver qué usted piensa. Primero, probablemente el problema entre estas hermanas era algo tan evidente dentro de la iglesia. Y por eso Pablo entiende que no es falta de discreción, sino que él está hablando algo que es de dominio público. ¿Se entiende? Quizá el problema entre Evodia y Síntique era el tema del momento. The trending topic. Y material de chisme y murmuración. Y Pablo ve necesario abordar este problema de una manera pública. La segunda alternativa, a ver qué usted piensa.
Estamos tratando de ver por qué Pablo hace esto público. Y la segunda alternativa es que quizá el problema había afectado a más personas. Puede ser, ¿verdad? Habían hermanos que también estaban involucrados o involucradas y enemistados y enemistadas. Y al mencionar Evodia y Síntique, está apuntando al problema específico y a las personas que están involucradas. ¿Se entiende, mis hermanos, el punto que estoy tratando de hacer? Y por medio de esta exhortación o llamado de atención, Pablo quiere que todos los que estén peleados por este lío también dejen los pleitos. Que se perdonen, que hagan la paz y se reconcilien. Si Clemente estaba enemistado con Bernabé por el problema de Evodia y Síntique, lo que se lee detrás de esto es: te ruego, Clemente y Bernabé, que sean de un mismo sentir en el Señor. Cuarta observación. Parece que lo más importante para Pablo, mis hermanos, si usted lee esto bien, usted y yo debemos llegar a esta conclusión. Parece que lo más importante para Pablo no es averiguar quién tiene la razón. Muchas veces los cristianos nos quedamos estancados en probar, en demostrar que fuimos nosotros los que actuamos bien y que somos nosotros los inocentes. Cuando Pablo dice sean de un mismo sentir en el Señor, está enseñando que lo más importante no es encontrar culpables e inocentes. Lo más importante no es ver quién fue el responsable. Les está diciendo, esto no se trata de probar o demostrar quién es culpable o inocente, sino que ambas deben dejar atrás sus diferencias, sus rencillas, que dejen las ofensas y que se perdonen como el Señor las perdonó. Si ese día Evodia, perdón, ¿puedo hablar? El pastor de ahí de Filipo le hubiese dicho no. Y Síntique, déjeme explicarle qué fue, déjeme darle mi versión. Pablo hubiese dicho, I don't care about your version. No me importa tu versión. Pablo hablaba duro. Él mismo lo reconoce. Él era tosco en la palabra. Aunque era chiquito, parece, la presencia era débil, decía él. Algunos piensan que Pablo era chiquito por ese pasaje en Corintios. La presencia es débil. Creen que es una referencia a su físico. Como que él está haciendo referencia. Yo soy chiquito, pero cuando yo hablo, decía Pablo. Y yo creo que si Evodia, déjame explicarle, Pablo hubiese dicho, siéntese, hermanita, por favor, ahí. Lo más importante es que se reconcilien como han sido reconciliadas con Dios en Cristo. Que estén en paz como ahora que gozan paz con Dios por Cristo. Oh, pero no tenemos que hablar entonces, no. Hablen, pero no solo hablen del problema, reconcíliense. Y repito, mis hermanos, esto es importante porque a veces estamos más interesados en demostrar la culpabilidad de la otra parte
y para demostrar nuestra inocencia. Y a veces invertimos energías en probar nuestro punto. La quinta observación es muy parecida a esta cuarta. Muy parecida. No solo deben dejar de pelear, sino reconciliarse y permanecer unidas. Es cierto que la exhortación sugiere que no deben pelear. Sugiere, no deben pelear. Pero nos equivocamos si pensamos que lo único que Pablo quiere es evitar que las hermanas se peleen. ¿Sabe qué deberíamos hacer para evitar las peleas? No hablar con nadie y no tener relaciones en la iglesia. Usted entra y usted se va, no saluda a nadie, aunque o de repente de lejitos, no interacción, no nada. Así evitaríamos las peleas. Hay matrimonios que no se pelean. La ausencia de peleas no es una señal de sanidad o de salud espiritual. Quiero ir a una iglesia donde no se peleen. Ya va a salir en Netflix una película de ciencia ficción. Y cuando salga es un cuentazo seguramente. Yo estaba leyendo esta mañana la letra de la canción Imagine, Imagina, de John Lennon. Imagínate que no haya cielo, que no haya infierno, que no hayan países y que no nos peleemos, decía él. Me pareció una estupidez. Ay, John Lennon. La exhortación va mucho más allá de una advertencia contra las peleas. Aquí Pablo aspira a mucho más que dejar de pelear. Él aspira a una clase de compañerismo, mis hermanos, una clase de unidad entre creyentes que reflejen el carácter de Cristo, que reflejen y que honren a Cristo. Una clase de relación que honre al Señor. Prefiero una iglesia en la que las personas se ofendan y luego se piden perdón y se reconcilien, a ser parte de una iglesia donde estamos tan desconectados el uno del otro. Nadie se mete con nadie y por eso todos viven en paz. La iglesia de Cristo tiene manchas y tiene arrugas y crecemos por la permanente y constante dinámica de me soportas, te soporto, me perdonas, te perdono, te amo, me amas, te sirvo, me sirves, te acepto, me aceptas. Así crecemos. No te vayas de una iglesia porque tienes problemas con un hermano. Vete por otra cosa. Es más, prefiero vete porque te cae mal el pastor de la iglesia. Porque cuando vayas a un lugar, igual tú vas a pelear. Y vas a tener que perdonar y pedir perdón y doblar el lomo. El problema no es el hospital. El problema no es el hospital. Hay una gran probabilidad que aquí todos nosotros tengamos una columna gigante aquí.
y nuestro hermano una pestañita chiquita. El punto que quiero destacar es que Pablo no solo está diciendo que no peleen, su exhortación va más allá, mis hermanos. Su exhortación los debe empujar a cultivar y trabajar para vivir en armonía, a estar unidos en el Señor. Amar te va a costar mucho, mi hermano, mi hermana. Y a eso es lo que Pablo llama a Evodia y a Síntique. Si hay enemistad, no solo destruyan la enemistad, sino también construyan el amor fraternal. No solo derriben los pleitos, sino también construyan la unidad. No solo arranquen la mala hierba de las peleas, el chisme y la división, sino también cultiven la semilla del amor, el perdón, la compasión, para cosechar el precioso fruto de la paz, la reconciliación y la unidad. A eso es lo que Pablo está llamando. Sean de un mismo sentir en el Señor. Los pleitos que no abordamos y que no procuramos resolver, mis hermanos, no solo no reflejan el Evangelio, sino también estanca el crecimiento espiritual de la iglesia, corporal e individualmente. Y como toda iglesia amada por Jesucristo, esta iglesia necesita lo mismo. El pleito entre hermanos es de tropiezo para el mundo. Si usted está aquí, amigo, amiga, y usted no es cristiano, usted no es cristiana, cuando usted vea entre creyentes pelearse, eso no refleja el ideal del cristianismo. Cuando usted ve a dos esposos peleando, eso no refleja el ideal del cristianismo. Cuando ve a dos creyentes enemistados, maltratándose, ofendiéndose, eso no refleja el ideal del cristianismo. Eso es opuesto al espíritu de Cristo. Y en ese momento, esas personas son una mala propaganda para el Evangelio. Amigo, amiga, que quede bien claro esto. El mundo nos conocerá, Jesús dijo a sus discípulos, por el amor que nos tengamos. El pleito entre hermanos afecta nuestro testimonio ante el mundo y reduce nuestra efectividad. Quiero terminar con un par de cosas. La primera, quiero que leamos el Salmo 133. Y después de leer el Salmo 133, quiero que hagamos un ejercicio. Son 3 versículos. En realidad me voy a enfocar en el versículo 1 y en la última parte del versículo 3, pero quiero que lo leamos todo. Dice versículo 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza
el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuál es el ejercicio que quiero que hagamos? ¿Cómo sería el Salmo 133 al revés? Escribí mi salmo aquí. Mirad, qué malo y desagradable es que los hermanos vivan en pleitos y enemistados. Mirad qué triste y despreciable es que los hermanos estén divididos unos con otros. Mirad cuán malo es cuando están los hermanos enemistados y permanecen resentidos, distanciados y divididos los unos de los otros. Allí, en esas circunstancias, el Señor no es honrado. Allí su gracia es menospreciada y allí no envía su favor ni su bendición. Pero Dios dice en el Salmo 133 que es bueno y es delicioso. Bueno y delicioso. Conclusión: nosotros debemos ver como algo aborrecible la falta de unidad, ¿no? Debemos estimar como malo y despreciable los pleitos y las rencillas con nuestros hermanos. Debemos tener la división, el chisme, las contiendas con otros creyentes como algo condenable. Solo así, mis hermanos, nos vamos a comprometer más con el perdón, la paz y la unidad. Que Dios nos dé una clase de visión como la suya, porque Él es el que dice aquí, eso es bueno y eso es delicioso. La pregunta que yo te haría ¿es bueno a tus ojos? ¿Es delicioso en tu estimación? Que nos dé una clase de estimación y una clase de placer y deleite por las cosas que Él estima placenteras y deliciosas. Quiero que me entienda con esto. Yo le conté a Germain hace unos meses atrás, a mi hermano Germain. Le dije, el doctor me ha dicho que tengo el azúcar alta. Yo tomaba mucha azúcar, mucha soda. Y él me dijo, hay algo que tú puedes hacer que te va a hacer bien y va a ser bueno para ti. No tomes soda durante la semana, toma agua con limón. ¿Ok? Para usted que no tiene problemas con eso, de repente, normal. Para una persona que está acostumbrada a tomar tanta soda, contemplar agua con limón. La pizza no se come con agua con limón. Y él me dice, trátelo. Y la verdad es que comencé a tratarlo. Han pasado casi 8 meses. Yo hoy tomo agua con limón de lunes a viernes. Pero no es como lo miraba al comienzo. Yo miro el agua con limón como algo bueno hoy. Hubo una transformación en un sentido. Lo que en un momento yo miraba como algo despreciable y no bueno, ahora lo veo como algo delicioso y bueno. ¿Sabe una cosa, mis hermanos?
Si el Señor nos dice, qué bueno es cuando los hermanos habitan juntos en armonía, y para nosotros no es algo que nos mueva o nos impulse, debemos pedirle a Dios que corrija nuestra visión. Si Él dice que mirad qué delicioso, delicioso, delicioso es estar juntos en armonía, y para nosotros eso no es algo deseable, debemos pedirle a Dios que corrija nuestra visión y nuestro gusto y nuestra estimación, para que también nosotros digamos junto a Él, es bueno, precioso, deseable estar unidos, es deleitoso y deseable estar juntos sin divisiones. Que el Señor nos dé, que Él nos dé el gustar las mismas cosas que Él gusta. Creo que una de las cosas que necesitamos cuando permanecemos resentidos, mis hermanos, y distanciados con algunos hermanos, es que el Señor nos dé una clase de visión de su gracia que llegue a conmovernos intensamente. En ese momento, cuando estamos peleados y queremos permanecer así, sin pedir perdón o perdonar, en ese momento necesitamos una nueva conciencia, y una nueva experiencia de su favor para con nosotros. Cuando el Evangelio es entendido, cuando el Evangelio es recibido, abrazado y experimentado constantemente, el resultado será que los hermanos tomarán en serio y trabajarán por el perdón, por la reconciliación y por la unidad de la iglesia. Cuando la gracia de Dios en Cristo es apreciada en un lugar, entonces el fruto será que las personas tomarán en serio y se comprometerán con la unidad de la iglesia. Por eso necesitamos ser como traumados por su gracia, traumados por el Evangelio. Escuche lo que la palabra trauma quiere decir. Choque o impresión emocional muy intensos, causados por algún hecho o acontecimiento que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que no puede o tarda en superar. Lo voy a repetir otra vez porque yo quiero que usted entienda esto de necesitamos ser traumados por la gracia para trabajar por la unidad. Un trauma es un choque o impresión emocional muy intensos causados por algún hecho o acontecimiento que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que no puede o tarda en superar. Mis hermanos, necesitamos que el Señor nos traume con la gran misericordia que ha tenido con nosotros. Que su gracia sea como un choque o una impresión mental y emocional tan intensos que produzcan en nosotros una huella tan duradera que nunca superemos. Que nunca superemos el trauma de la gracia, ese es mi punto. Para trabajar por la unidad, nosotros nunca debemos superar el trauma de la gracia.
Que nunca superemos el hecho de que hemos sido amados, mis hermanos, no. Que nunca dejemos de conmovernos por el hecho de que hemos sido perdonados. Que nunca dejemos de ser abrumados por la compasión que nos ha tenido. Que nunca superemos la hermosa realidad de haber sido amados. Que nunca superemos eso. Perdonados, adoptados como hijos. Que nunca superemos la gracia, mis hermanos. Para que sí podamos humillarnos, perdonar, pedir perdón. Para que nos reconciliemos y nos esforcemos por estar unidos en paz y armonía. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Para terminar, creo que son propicias la palabra de nuestro Señor en el Sermón del Monte. Y mi exhortación a ti va a ser que hoy mismo, si tú estás peleado con alguien, que hoy tú te acerques a esa persona y te reconcilies. Aquí. O llámalo o llámala hoy. Así es como suceden los cambios. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácate el ojo del orgullo, del resentimiento, de la falta de perdón. Más vale ser un tuerto piadoso. O llama a la persona. Reconcíliate. Gerson, es que tú no sabes, ella me saca el cuerpo. Ponle el cuerpo entonces. ¿No hizo eso Jesús? Él vino a proveer para nosotros aún antes de nosotros pedirle perdón y humillarnos. Es más, nos humillamos y pedimos perdón precisamente porque Él vino primero. Jesús dijo, Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, esto no es si tú te acuerdas que tú tienes algo con tu hermano. No, porque probablemente en el lío tú eres inocente. Aquí dice, aquí te acuerdas que quizás tu hermano tiene algo contra ti. O hermana tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar. ¿Usted ha notado qué serio es el Señor para esto? En otras palabras, no quiero ningún servicio tuyo con un corazón lleno de resentimiento, orgullo y falta de perdón. No lo quiero. I don't want it. Deja eso ahí. No me lo ofrezcas, no te lo voy a recibir. Seas anfitrión, seas músico, seas maestro, maestra de escuela, seas encargado, encargada de grupos, lo que sea. Sea tu adoración a Dios, no, déjalo ahí. Hay algo que necesitas arreglar en tu corazón. Deja allí tu ofrenda delante del Señor y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Reconcíliate primero con tu hermano.
reconcíliate. Esto es lo que el Señor te está diciendo. Reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tu hermana. Y entonces ven y presenta tu ofrenda.